Hola amigos, un gusto estar con ustedes otra vez, compartiendo este video en el cual voy a hablar del dramaturgo inglés Christopher Marlowe. Nació en Canterbury en 1564 y murió en 1593. Su vida está sumergida en la leyenda, puesto que se desconocen muchísimos datos de él. Se sabe que fue hijo de un zapatero, que ganó una beca para estudiar en un colegio y más tarde obtuvo el grado de bachiller en arte en la Universidad de Cambridge. Y posteriormente obtuvo, gracias a la intervención de la reina, la licenciatura en arte que Cambridge no quería otorgarle por su conducta. Era un hombre violento, temerario, que participaba en borracheras y numerosos conflictos. Fue acusado de ateísmo, blasfemia y sodomía. Hizo declaraciones muy violentas e injuriosas contra la figura de la Virgen María y su Hijo Jesucristo. Y por supuesto que causó la irritación de los católicos. Es necesario recordar que estamos hablando de la Inglaterra anglicana. Habría muerto Marlowe en una riña a cuchillo en una taberna, poco antes de que fuera detenido por las autoridades. Pero también se sostiene que aquella riña y aquella muerte habría sido un montaje de la corona para sacar a Marlowe de Inglaterra, protegerlo de sus numerosos adversarios y mantenerlo en la Europa continental. Curiosamente, en el momento de aquella riña, pasó frente a la taberna un carruaje que llevaba a un juez, que al oír los gritos se detuvo, ingresó a la taberna e impuso el orden. El supuesto cadáver de Marlowe fue llevado por unos hombres hasta una carreta que seguía el carruaje, donde había un cadáver de un hombre recién ahorcado. Se cree que el cuerpo que se incineró más tarde fue el de aquel hombre ahorcado y se dio por desaparecido a Marlowe, que en realidad habría sido embarcado hacia Europa. Es necesario recordar que en esa época Inglaterra estaba gobernada por Elizabeth I, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, conocida como la Reina Virgen. Inglaterra vivía momentos de extrema tensión con España, Francia y Roma. Incluso se temía una invasión española, puesto que el rey de ese país, Felipe II, preparaba una gran armada conocida como la famosa Armada Invencible. En ese momento, Sir Francis Walsingham organizó la primera gran red de espionaje inglesa para distribuir en la Europa católica un grupo de agentes al servicio de la corona británica, y entre esos agentes estaría precisamente Christopher Marlowe, trabajando para la corona británica. Y aquí surge otra situación también de leyenda y que ha generado polémicas y controversias hasta nuestros días, ya que algunos sostienen que las obras atribuidas a William Shakespeare las habría escrito realmente Marlowe en Europa. Es necesario recordar que las obras de Shakespeare se ambientan todas fuera de Inglaterra, y Marlowe, además de haber viajado por Europa debido a su calidad de agente al servicio de la corona, hablaba varios idiomas aparte del inglés, incluyendo el francés y el español. Entonces, según esta tesis, él enviaba sus obras desde Europa a Inglaterra y allí se le entregaban a un actor de segundo orden, que era William Shakespeare, quien las firmaba.
Esta tesis afirma en la falta de cultura que tendría Shakespeare a diferencia de Marlowe y que la figura de Shakespeare aparece precisamente en 1593 cuando desaparece Marlowe. Es una polémica sin solución que tiene partidarios de uno y otro lado y sigue hasta nuestros días. Es interesante entonces la vida de Marlowe e investigar, aunque hay escasez de datos como dije al principio. Bueno, por el momento voy a quedar hasta aquí con esta resumida biografía y los voy a invitar, como siempre, a escuchar uno de mis relatos. Hermanas. La guardaba su tío con mucho recato y con mucho encerramiento, era la voz de una anciana alta, flaca y un tanto encorvada, que con el pelo blanco recogido en un moño sujeto con un peine de carey, se paseaba por la amplia galería bordeada de ventanas, recitando pasajes del Quijote, mientras agitaba las manos como si quisiera darle mayor énfasis a su declamación. «Mamá, déjese de esas tonterías y arréglese el chal que se le va a caer», dijo Elena con la escoba entre las manos. Era un sábado tibio y dorado, el sol que entraba por las ventanas iluminaba las diminutas partículas de polvo que subían cuando Elena pasaba la escoba sobre las tablas del piso. «Cállate. En lugar de andar jugando con esa escoba debieras conocer esta obra», repuso la anciana con enojo. «Ay, señora, no digas sandeces». «¿Qué pasa?», preguntó Eugenia, que recién había salido de su habitación, y estaba envuelta en una bata color verde y tenía el pelo gris en completo desorden. Elena era de corta estatura, morena y vivaz, cantaba con una voz melodiosa y bien afinada. Como muchas viudas le sobraba tiempo y ganas de hacer cosas sin importar si eran o no necesarias. Su hermana Eugenia, flaca, de mediana estatura, mirada sin brillo y poco ingenio, era una solterona triste que se pasaba los días dedicada a las labores domésticas y el cuidado de sus sobrinos, hijos de la otra hermana, Ernestina, dos hombres y una mujer que nada se parecían entre sí y adoraban a su padre, un ingeniero agrónomo corpulento y soez, al que veían como un héroe a la manera de Hércules. Los dos chiquillos, más bien gruesos, no eran precisamente solidarios con su hermana, una chica muy delgada y morena, y la molestaban, a veces con cierta crueldad. Por su parte, la chica, que era mucho más inteligente que sus hermanos, tenía una personalidad introvertida y no sabía defenderse de los dos pilluelos que no sentían remordimientos de sus abusos. Eugenia siempre había estado enamorada del ingeniero y su hermana Ernestina lo sabía, pero considerándola una rival sin importancia, que no revestía ningún peligro, le había permitido vivir con ellos sirviéndose de ella para llevar con comodidad la casa. La anciana, que vivía entre sus recuerdos, el piano, las enseñanzas de Allan Kardec, las páginas de viejos diarios y los libros que había leído en su juventud y madurez, cuando fue una destacada profesora, nada sabía de las relaciones y velados conflictos de sus hijas y rondaba las galerías y los cuartos del laberíntico inmueble, recitando y recordando los tiempos pasados. «¿Qué sucede?», preguntó Eugenia mirando a su hermana. «Esta señora que anda molestando y no me deja barrer tranquila», contestó Elena. Los chicos estaban en la escuela, Ernestina en casa de una amiga y el ingeniero en su oficina. Cuando el ingeniero salía de la casa, temprano en la mañana, Eugenia, de pie ante la ventana, corría la cortina con gran cuidado para mirar cómo se alejaba. Esta escena ocurría con frecuencia y causaba la ira de su hermana Elena, que le reprochaba esa actitud cuando estaban solas. «Mamá, deje tranquila a Elena y vaya a su habitación», dijo Eugenia. «A mí tú no vienes a darme órdenes», dijo la anciana. «Voy a sentarme en el salón», y con lento andar se apartó de sus hijas, monologando en voz alta. «Quiero que sepa, señor andante, que en estos pueblos pequeños de todo se trata y de todo se murmura». Elena empezó a reírse inclinando la cabeza y agitando los hombros. «¿De qué te ríes?», dijo su hermana aproximándose mientras se ajustaba los botones de la bata.
Mi mamá que me hace reír con sus disparates. Eugenia guardó silencio, su mirada opaca se perdía en la distancia. Después de recuperar la calma y entonar una canción, Elena dijo bajando la voz. Ayer, cuando salí al patio a colgar la ropa me sucedió algo extraño. Ay, no me vengas con tus historias raras. Sabes que me dan miedo. Pero escucha porque es muy curioso. Estaba extendiendo una blusa cuando vi a mi papá pasar a mi lado, caminó hasta la higuera del fondo y desapareció al llegar junto al árbol. Creo que deseaba advertirnos algo. No digas esas cosas, me aterran. Al día siguiente, a eso de las 5 de la tarde, llegó la noticia. El ingeniero había muerto en un accidente protagonizado por el tranvía en que viajaba. Los más afectados eran los niños y Eugenia, que lloraban en un total desconsuelo. Se abrían y cerraban puertas, circulaban personas y parientes que hacía años no veían, y todo estaba envuelto en un clima de difuso vértigo. Por su parte, Ernestina mantenía un perfecto dominio de sí misma, dedicando toda su actividad a impartir instrucciones y a preparar los detalles del funeral. Solo la anciana parecía no enterarse de nada y andaba por la galería hablando en voz alta. Una de las cosas que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Con buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. Y se perdió tras una puerta moviendo las manos y hablando consigo misma.